respecto al paquete legislativo se hace superando el plazo, porque el reglamento del Congreso establece un plazo determinado y obviamente el Ejecutivo no cumple con ese plazo. Entonces, por lo tanto, estamos encontrando dos criterios en cuanto a la forma, es decir, en cuanto a la materia legislada y en cuanto al procedimiento de control, que se vulnera la Constitución, es decir, no cumple el procedimiento legal establecido en el proceso de formación de la norma. Y ustedes dirán, o muchos de nosotros diremos, o como la comunidad ha dicho, incluso el periodismo dice, pero en realidad el cuestionamiento a las normas, a los decretos legislativos, simplemente es un cuestionamiento formal. Pero aquellos que de alguna manera estamos vinculados al debate jurídico, a la comunidad jurídica, o en todo caso conocemos de alguna manera cómo funciona el sistema normativo, nos damos cuenta que el aspecto formal en la formación de una ley es básica. Porque si no se cumple el procedimiento establecido en la norma, si no se cumplen los procedimientos establecidos en el marco constitucional, obviamente se está atentando contra el sistema jurídico, se está atentando contra el sistema constitucional y contra la Constitución fundamentalmente. Entonces no es una cuestión simple, no es una cuestión que tiene que ver y no tenga la importancia y la preocupación, obviamente, como de alguna manera se ha tenido. Porque la vulneración a las formalidades implica ya un acto anticonstitucional, o un acto inconstitucional, o un acto que afecta contra la Constitución. Si nosotros revisamos el Código Procesal Constitucional, vamos a encontrar de que una de las razones por la cual puede declararse la inconstitucionalidad de una norma es cuando ésta no cumple la formalidad de ley. Es decir, no es debatida, no es promulgada, en fin, es decir, no cumple el procedimiento establecido. Y en el caso de los decretos legislativos, del conjunto del paquete de decretos legislativos que se aprueba como consecuencia de la ley autoritativa que el Parlamento le da al Ejecutivo, obviamente no cumple esas formalidades y ese procedimiento establecido en el marco constitucional y por lo tanto son anticonstitucionales. Entonces, ¿qué estamos encontrando? ¿Qué estamos encontrando en cuanto a la forma? Obviamente que son anticonstitucionales no solo los decretos que afectan a la Amazonía, sino al conjunto de decretos legislativos que afectan a la Amazonía. Pero en cuanto al fondo, o sea, en cuanto al contenido de la norma, vamos a encontrar, por ejemplo, que el convenio 167 de la OIT establece que en cuanto se refiere a las poblaciones indígenas, obviamente debe cumplirse dos criterios fundamentales. Primero, el criterio de respeto, ¿correcto? Y segundo, el criterio de participación. Cuando hablamos del criterio de respeto, nos estamos refiriendo obviamente al respeto de su territorio, al respeto de su cultura, al respeto de su religión, al respeto de su organización política, económica e identidad cultural y étnica. Y también en cuanto a la participación, se refiere obviamente a la participación en la vía política y en la vía económica. En estos dos criterios, obviamente, al momento de legislar, al momento de establecerse los fundamentos y las razones por las cuales se legisla sobre algunas materias, obviamente tampoco ha sido tomada en consideración. ¿Eso qué significa? Que en realidad se está afectando o se está contradiciendo los criterios establecidos en un acuerdo internacional o un pacto internacional. Y obviamente el artículo 55 de la Constitución va a establecer de que los tratados del cual el Estado peruano es parte, obviamente son incorporados al ordenamiento jurídico, son parte del ordenamiento jurídico. Y al no respetarse este convenio establecido por la OIT, obviamente también constituye una vulneración a los derechos de los pueblos indígenas y los pueblos nativos. Entonces, porque obviamente no se ha respetado su integridad territorial, no se ha respetado su organización política, es decir, ha habido una lógica de desconocimiento, obviamente, a estos convenios, a estos acuerdos del cual el Estado peruano ha firmado y del cual es parte. Y también, al no respetar la participación, cuando se habla de la participación en la vida política y en la vida económica, ¿qué quiere decir con la participación? Obviamente que la población tiene que ser parte activamente de la decisión del Estado.
Si existe un conjunto de normas, si existe un conjunto de leyes o decretos legislativos que afectan su integridad territorial, que afectan los conjuntos de características que forman parte de su cosmovisión étnica o su cosmovisión cultural, obviamente la población indígena tiene que participar en estas decisiones. Y existe un conjunto de instrumentos que la propia ley establece para la participación. Por ejemplo, va a encontrar los instrumentos de consulta popular. Los instrumentos de consulta popular constituyen, obviamente, según el documento constitucional, según la Carta del 93, un instrumento en el cual la población participa activamente en las decisiones. Entonces, pero en ningún hecho y en ninguna de estas normas establecidas, obviamente, se ha logrado, se ha permitido la participación activa, se ha consultado a la población para poder tomar estas decisiones. Y obviamente eso implica una vulneración a su derecho de participación. Eso implica una vulneración, el derecho al respeto a su forma de organización y a todos los criterios que se establecen a nivel internacional. Ahora, nosotros hemos sido obviamente testigos del conjunto de hechos que se ha presentado. Pero la pregunta es, ¿quiénes son responsables finalmente de todo este conjunto de situaciones y este conjunto de pérdidas, obviamente, de vidas humanas y de algunos, en todo caso, cuantiosos daños económicos y materiales? Yo creo que no solo es el Ejecutivo, yo creo que también es el Parlamento. O sea, el Parlamento tiene una responsabilidad fundamental. ¿Y dónde radica la responsabilidad del Parlamento? La responsabilidad del Parlamento radica en la forma como se otorgó las funciones legislativas, es decir, la forma como se autorizó al Ejecutivo para legislar sobre determinadas materias. Esa forma de otorgamiento de las legislaciones por delegación debían hacerse de forma específica, lo que obviamente pone de manifiesto varios aspectos desde el punto de vista político. Y ahí me refiero, por ejemplo, que obviamente esa forma de legislar, porque si nosotros revisamos, el problema no solo lo tienen los pueblos amazónicos, el problema también lo tienen, por ejemplo, los docentes de la carrera magisterial. Si ustedes revisan, por ejemplo, la ley del profesorado, la nueva ley del profesorado, se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad y la demanda de inconstitucionalidad ha sido declarada improcedente. Y es más, se ha declarado de que la educación es un servicio esencial y por lo tanto, al ser un servicio esencial, no puede desarrollarse el derecho a huelga con plenitud. ¿Eso qué significa? De que los profesores ya no pueden desarrollar o pueden ejercer ese derecho a huelga. Pero esa norma, así como el decreto legislativo 1057 y el conjunto de decretos legislativos que se ha dado, como por ejemplo el tema de la criminalización de la protesta, es decir, todo este conjunto de normas tiene un correlato. ¿Y cuál es ese correlato? Es la forma como se ejerce el poder. O sea, ese viejo debate que existe en la ciencia jurídica, ¿qué cosa es primero? Si es la ley o es el poder. O sea, ¿quién determina primero? Hay algunos que dicen que la ley es la que determina el poder, le da forma al poder, y otros plantean de que el poder es el que da origen a la ley. Finalmente, independientemente de la tesis en la cual nosotros nos suscribamos, vamos a encontrar que en principio, cuando se refiere al ejercicio del poder político en el país, obviamente se está ejerciendo de forma arbitraria. ¿Y por qué se ejerce de forma arbitraria? Porque al permitirse una delegación de facultades legislativas con las características que se ha dado respecto a la implementación del acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Perú, obviamente pone manifiesto de que existe un control político tanto del Ejecutivo como del Parlamento. Y en el Parlamento nosotros hemos sido testigos, obviamente, de la alianza política que estoy seguro los demás expositores lo van a desarrollar, que no es materia de discusión de mi parte. Pero obviamente lo que distinguimos de la forma como se ejerce y cómo se emiten las normas, obviamente encontramos que hay una característica particular. ¿Cuál es? Que hay una forma arbitraria de ejercicio del poder. Pero esa forma arbitraria responde también al control de los órganos del Estado. Es decir, al control del Parlamento, al control del del Tribunal Constitucional y al control del Poder Judicial. Si nosotros revisamos todas las decisiones del Tribunal Constitucional en materia de inconstitucionalidad, en materia de procesos constitucionales,
nos vamos a dar cuenta que todos los precedentes que el antiguo Tribunal Constitucional había establecido como aspectos fundamentales aplicados en todo el ordenamiento jurídico, hoy día, por ejemplo, han sido replanteados. ¿Y por qué han sido replanteados? Porque vamos a encontrar que la composición del Tribunal Constitucional, por ejemplo, mayoritariamente es gente que está vinculada al gobierno actual. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? O sea, vamos a encontrar a un Tribunal Constitucional, o sea, controlado, un Tribunal Constitucional que para emitir una resolución, que para hacer una evaluación sobre la constitucionalidad de una norma, obviamente necesita primero hacer las coordinaciones políticas. Y eso lo ha demostrado precisamente la ley del profesorado. Y así como esa ley, otras normas también. Como lo va a demostrar, estoy seguro, la demanda de inconstitucionalidad que se ha presentado respecto a la criminalización de la protesta social.